Hola y bienvenidos a todos, grandes maestros, maestros, instructores, practicantes de Taekwondo y a todos aquellos que se han sumado a este evento. Mi nombre es Iván Rastalski y seré el moderador de esta sesión. Para quienes recién se incorporan, tal vez se preguntan por qué celebramos este evento. Hoy, 11 de abril de 2025, es un día verdaderamente histórico. Conmemoramos el 70 aniversario del Taekwondo. Ya sea que nos acompañen desde Asia, Europa, América, África u Oceanía, nos sentimos profundamente honrados de contar con su presencia en esta celebración global en línea de 24 horas. El taekwondo es mucho más que un arte marcial, es una filosofía, una forma de vida y una fuerza que une personas de distintas culturas, idiomas y generaciones. Desde el momento en el que General Choi Hong-hee fundó el Taekwondo en 1955, se ha expandido a todos los rincones del mundo, empoderando a millones de personas a través de la disciplina, la perseverancia y el espíritu indomable. 24 formas, 24 horas, 24 oradores. Hoy, al celebrar más de 7 décadas de nuestro querido arte, no es casualidad que este evento dure 24 horas, al igual que los 24 tules del Taekwondo. Cada uno de ellos representan las 24 horas de un día, simbolizando una vida dedicada a la superación, al aprendizaje y a la perseverancia. A lo largo de esta jornada disfrutaremos de interesantes debates, sesiones de entrenamiento en vivo y relatos de grandes leyendas del Taekwondo. Nuestros distinguidos oradores explorarán la rica historia de nuestro arte y el prometedor futuro que nos espera. Ya sea a quienes estén aquí para aprender, conectar o simplemente inspirarse, este evento está pensado para ustedes. Antes de comenzar, les recordamos que este evento es totalmente gratuito y está abierto a todos. Disponemos de la traducción en directo para un gran número de idiomas a través de los subtítulos de Zoom para asegurarnos de que todo el mundo pueda participar independientemente del idioma que hable. Así que sin más preámbulos, comenzaremos. En esta sesión, empezando con la forma número 18, Choyong. Una ejecución verdaderamente inspiradora de Choyong, realizada por Brenda Trotter de Nueva Zelanda. Sin más preámbulos, bueno, tengo el honor de presentar al maestro Fabián Izquierdo de Brasil, quien compartirá con nosotros Choi Hong-hee y el Taekwondo y los niños. Maestro, ya le tiene el spotlight. Buenas noches a todos. Ok, buenas noches, maestros, grandes maestros. Sé que el gran maestro Weiler está desde hace muchísimo tiempo ahí, espero que esté bien. Gracias a los miembros del board que están presentes también, el maestro Philip Lear que vi, el maestro Gato, obviamente el maestro Gautier que está aquí. Muchísimas gracias, alumnos, exalumnos, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes hoy. Quiero saber si se ve bien, Iván. Si se ve bien, maestro, lo único que debería hacer es Sí. ¿Qué? ponerla como pantalla principal, como para que se vea ampliada la...
De todas maneras, si no, se ve bien ¿Se igual, ve se bien? puede, Ok, sí, se puede. vamos ahí. Muy bien. Eh, Antes que nada, quería decirles que es un honor estar acá. Agradezco muchísimo a Daniel Schmidt, el chairman del Comité de Comunicaciones, a todos los miembros del board que nos han convidado para tener el honor de participar en este evento que ya lleva muchísimas horas. Eh, Quiero decirles también que esta presentación, el propósito de esta presentación no es para nada hablar de otra cosa que no sea el general Choi, de su obra, que es la que nos permite a todos nosotros estar aquí en este momento, y de cómo llegamos a los niños. Por eso yo lo que hice fue preguntarme y llegué a la conclusión de que no entiendo, como el profesor Gautier hablaba recién, no entiendo cómo este hombre, con todas las vivencias que tuvo desde que nació, permitió la, eh, la llegada del taekwondo a los chicos. Entonces, permítanme hacer un pequeño homenaje que no tiene, por supuesto, la intención de ser académico en cuanto a la historia. Hay mucha bibliografía suelta por ahí que debemos decir que yo no conozco la procedencia, que uno la toma, hay bibliografía que se contradice con otra. Entonces, eh, me permito tomarme esta licencia y lo discutimos en otra ocasión. Pero a mí me parece fascinante la vida del general Choi porque lo nombramos no como Choi Hong-hee, no lo nombramos como Sasunin, lo nombramos como general. O sea, eh, para todos los que empezamos taekwondo, lo conocimos como General Choi, nunca como Sasunin, como gran maestro. Para mí es un gran maestro también, pero también es un visionario. Fíjense que él nació en 1918. ¿Y qué pasaba en 2018? Acabábamos de salir de una guerra mundial, una peste, la gripe española había matado más de la mitad de la población conocida hasta entonces. Y fíjense este pequeño detalle que a mí me gustaría compartir con ustedes. Según el calendario lunar, su cumpleaños fue el 9 de noviembre, pero en el occidental era el 22 de diciembre. Ya ahí tuvo su primer gesto. Él celebraba su cumpleaños el 9 de noviembre, pero en el calendario occidental, como una manera de unir. Él nació en lo que hoy es Corea del Norte. No sé si la producción es correcta, me van a disculpar por eso. Wadae es una región del norte de Corea. Y según alguna bibliografía, cito por ejemplo el libro de Alex Shillix, que recomiendo su lectura, es muy interesante, Un arte mortal, la historia secreta del taekwondo. Comenta que la mamá había tenido 8 hijos y que solamente 3 de ellos sobrevivieron a los 2 años. Uno de ellos, obviamente, el general Choi. Y todo el mundo sabe, porque él mismo lo confesó en la enciclopedia, que su salud no era del todo buena. La historia de él tiene que ver también con el tofu. ¿Por qué? Porque su papá, por ejemplo, tenía una destilería muy famosa y tenía dos problemas. Le gustaba jugar y también tenía problemas con la bebida, según cuenta alguna bibliografía que puedo citar sin ningún tipo de problema, pero insisto, la rigurosidad no es histórica, sino en este caso solamente como para tener algunos aspectos que me parecen sumamente importantes a la hora de considerar la personalidad de este hombre magnífico que para mí fue el general Choi. Hombre, pero que tuvo sin duda alguna una visión más allá de su tiempo. El general Choi, en ese momento, el niño Choi fue con su padre y sus 2 hermanos cuando su papá terminó el casamiento con su madre entró en la pobreza, estaba regida Corea por normas confucianistas que eran sumamente rígidas incluso con los chicos, que es el tema al que voy a llegar al final. Cuando vuelve el padre a a convivir con la mamá del general Choi, tenía 10 años y él ayudó para mantener a la familia a que la madre hiciera tofu para vender y
cultivar algunas hortalizas y con eso comían. O sea, ya estamos hablando de un niño que ya vivía la separación de sus padres, que ya vivía la falta o escasez de alimentos, que ya vivía una historia complicada en la coyuntura, como vamos a ver más adelante con la invasión japonesa. Así que yo creo que todo eso fue perfilando las características de personalidad del general Choi. A los 15 años, por ese problema de salud y porque además tenía un gran temperamento, el padre lo manda a estudiar caligrafía. Ese profesor, Han Il-dong, otra vez me disculpo si la pronunciación no es la correcta, le enseña caligrafía, pero además era maestro de Taekyon. Taekyon, como ustedes saben, ha sido declarado un bien intangible, inmaterial por la UNESCO, y el general Choi comenzó a entrenarlo como una cuestión de salud. Sin embargo, vamos a ver que también fue muy influyente en su vida. Hay muchos videos disponibles hoy en YouTube que los van a hacer disfrutar de lo que era culturalmente este estilo de lucha con música, muy parecido, me parece a mí, como base a la capoeira de aquí de Brasil. También quisiera destacar dos cuestiones, el Watu y el Sirum. Watu, ¿qué era Watu? También influyó en el general Choi. El Watu o Go Stop, se lo conoce en inglés también, es un juego de cartas que aquí una alumna lo trajo para conocer. Sin embargo, no alcanzamos a escudriñar, a llegar al fondo de lo de cómo se juega, de cómo es la estrategia. Se dice que es como un póker, el póker coreano. ¿Por qué tiene esto que ver con el general Choi? Bueno, porque en un momento determinado la madre le da un dinero para que él estudiara, se tenía que ir a estudiar, y el general Choi le gustaba jugar al Watu y perdió el dinero. Ahí entra una segunda, vamos a decir, influencia en su vida, que es el Sirum. ¿Por qué? Porque en esa partida, que no fue muy favorable para él, él tuvo un problema con ese luchador que está nombrado ahí, que se llamaba Hak Sun Hu, que era un campeón de Sirum. El Sirum, vamos a pensarlo así, también fue declarado como patrimonio intangible por la UNESCO, es una lucha libre tradicional coreana, y se lucha con un cordón al costado de la indumentaria, no sé el nombre, y se intenta derribar al adversario. Digamos algo así parecido al sumo, parecido. En 1938 el general se tuvo que ir, vamos a decirlo así, de Corea a Japón, si bien ellos por la ocupación japonesa tenían obligación de cambiar el nombre, de aceptar la cultura japonesa, incluso hasta de enrolarse en el ejército y estudiar en Japón. Lo de él fue más o menos de apuro por este enfrentamiento que tuvo con el campeón de Sirun después de una partida de Watu desfavorable. Y en 1938 llega a Kioto, en donde comienza la práctica del karate Shotokan. Este es el nombre japonés que lo obligaron a ponerse. El general Choi en japonés se llamaba Yuseki Nishiyama. Piedra valiente de la montaña del oeste sería la traducción que hoy puede llegar a ser más acertada. Y en Kioto conoció al señor Kim. En Kioto a los coreanos no les iba muy bien también, vamos a decir, está mal usado, ya lo sé, pero que sufrían algún tipo de discriminación o agresión tipo un bullying, digamos, que no sería el caso, pero es ese tipo de agresión. Ahí él comienza a practicar karate Shotokan y en 1940 se gradúa de primer dan. No solamente es mi opinión, pero el karate Shotokan, por todo lo que él pasó en su niñez, y lo que vamos a ver ahora que pasó también en su juventud y en su temprana adultez, fortaleció su carácter, tanto que, en mi opinión, podemos encontrar en las características que él demostró en esa época el desarrollo de su espíritu indomable que él después se encarga de definir
de esta manera, o de definir o de describir, digamos. Un estudiante serio de taekwondo será siempre honesto y humilde. Ante la injusticia tratará con el agresor sin miedo ni duda, con un espíritu indomable, sin importar quiénes sean o cuántos sean. Hay pasajes de la enciclopedia que ejemplifican esto, que cuentan parte de historia que recomiendo a todos los alumnos, no solamente a aquellos que se dediquen a la enseñanza, sino como alumnos de taekwondo, estudiantes de taekwondo, a leerla. En 1942 regresa a Japón, ya ahí se había enterado que el luchador de Sirum ya no pretendía una revancha como antes. Él regresa en 1942 a Corea y ahí yo creo que se pone de manifiesto el que dicen era su sobrenombre, Chadol, o piedra extremadamente dura, lo que traduciríamos por ahí en castellano y en Argentina sobre todo como cabeza dura. Eh, y él se ve involucrado en un incidente, o lo involucran en un incidente, y estoy intentando usar el potencial, ya les digo, porque la fuente no la he podido chequear 100%, en donde fue acusado de pertenecer a un movimiento independentista, cosa que no dudo porque él siempre fue extremadamente nacionalista, estaba muy disgustado con la ocupación japonesa y por su comportamiento rebelde en el ejército al que había sido obligado a alistarse durante la Segunda Guerra Mundial. Los coreanos eran obligados a alistarse en el ejército para hacer tareas secundarias o de apoyo, sobre todo, y por intentar escapar para unirse a las guerrillas, él es condenado a prisión. Hay relatos desgarradores de la vida del general en esos meses en la prisión, que se extendió hasta la liberación de Corea, que fue el 15 de agosto de 1945, cuando acaba la guerra en Asia. En 1946, un año después, se crean las Fuerzas Armadas de Corea, sobre todo el ejército de Corea, y hay dos bibliografías. Una dice que él estaba a cargo del ejército y que fue ascendido o nombrado subteniente del ejército, y en otro dice que era el jefe de la policía. No sé si una cosa es lo mismo o si primero fue jefe de policía y después pasó al ejército, pero la cuestión es que sea a soldados o a sus subalternos le enseñaba técnicas de karate, hasta que un día se dio cuenta que le estaba enseñando el arte marcial de quienes habían sido los opresores de su país, y comienza el desarrollo de cambios o modificaciones en las técnicas que había aprendido de karate japonés, y a desarrollar unas técnicas que eran eminentemente coreanas. Pero para eso necesito retroceder un poquito. Volvamos a Corea. Estoy hablando, les recuerdo, de lo que a mí me parece fascinante en la personalidad del general Choi. Desde tiempos inmemoriales, digamos, milenarios, Corea estuvo dividida. De hecho, acá va a aparecer en el mapa de la izquierda una unión de microrreinos que se llamaba Gaya o Gaya, no sé cuál es la pronunciación, insisto y pido disculpas, pero las guerras y las confrontaciones entre los tres reinos, que son los que más conocemos y lo que él destaca en la enciclopedia, Koguryo, Baekje y Silla, son los que ilustran una vida de luchas internas en Corea. Pero esto ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con el general Choi? Bueno, tiene que ver con que él destaca en el desarrollo de su arte marcial a los guerreros Hwarang o Hwarang. Y empiezo a encontrar acá que estos guerreros, que eran de una clase aristocrática, eran muy jóvenes, algunos no llegaban a la adultez. El general Choi se refiere a ello en varias oportunidades como jóvenes. Algunos decía que habían muerto y no tenían ni 15 años, o sea que estamos hablando de adolescentes, de aspecto físico, digamos, bonito. Ellos se maquillaban. Uno de los requisitos para ser parte de los Hwarang era ser bello, y se pintaban de manera especial, los atuendos eran especiales, pero bueno, eso sirve para conocer un poquito. Ahora, lo importante es que ellos se centraban en habilidades que tenían que ver con la lucha, con la defensa personal, la autodefensa, la confianza y el autocontrol. Solo que aquí
puede tener que ver también toda esta parte que habló el maestro Gautier antes que yo. Acá los Guarán también tenían unas enseñanzas a nivel espiritual y mental, que yo creo también que el general Choi tomó de ahí para desarrollar después su cultura moral, algunos de los aspectos. Fíjense que los 5 mandamientos, que pueden tener relación también con los 5 mandamientos del sistema filosófico, si ustedes quieren, del confucianismo, hablaba de lealtad al rey, el amor y respeto a los padres, la confianza, no retirarse del campo y, por último, no quitar una vida sin una causa justa. Eran todos códigos que intentaban ser códigos rectores de nuestra moral. Acá es muy interesante porque cuando hablamos de lealtad, yo creo que hay mucha gente que confunde lealtad, y él también en otros pasajes, cuando menciona a Confucio sobre todo, se le dedica muchos pasajes a hablar de los buenos gobernantes. Y él a los malos gobernantes les termina dando la espalda en Corea. Entonces no habla de ser leal cuando la persona que está gobernando, por ejemplo, no es correcta o hace o comete actos que van en contra de la moral o de su propio pueblo. Y ahí le dedica la primera forma creada en el taekwondo. Hwarang es el nombre del grupo de guerreros. ¿Por qué tiene 29 movimientos? Porque él fue destinado a la 29 División de Infantería, donde el taekwondo comienza a desarrollarse y donde madura junto con el coronel Nam, que fue su mano derecha en ese momento. Entonces ahí vemos que el general Choi tuvo una influencia por admiración, por respeto o lo que fuera, que lo llevó a crear la primera forma en honor a los Hwarang, que tenían un código moral, que tenían también la necesidad de proteger a su reino, que era Silla. Y acá entramos a las invasiones japonesas. Hay registros del siglo XVI, donde vamos a ver que Japón y China, sobre todo, y otros actores también, usaron como campo de juego, digamos, a Corea. Era más fácil ir a pelear a Corea, que quedaban a mitad de camino, que pelear tanto en Japón como en China. De todas maneras, uno para llegar al otro tenía que pasar por Corea. Y ahí ya vemos un uso de Corea, un abuso de Corea que llevó siglos. Como él mismo decía, no hay un registro de alguna agresión hacia otro país que haya salido de Corea. Corea siempre se defendió. Tal vez podríamos, una pregunta para el gran maestro Marano, pero tal vez ahí podríamos tener la respuesta de por qué los tules empiezan en general con una defensa o con movimientos de ataque hacia atrás. Y yo creo que todo eso está relacionado y es lo que hace apasionante. Pero seguimos viendo que el general Choi estuvo influenciado por guerras, por militares, por sufrimientos, por muertes. Aquí entra en las invasiones del siglo XVI la figura del almirante Jisoo Sim. Les recomiendo, si pueden asistir a esa película, es en honor al almirante que después va a dar nombre a la forma Chunmu. ¿Y quién fue el almirante Jisoo Sim? El creador del Kobukson. Se dice que lo llamaron para salvar de una nueva invasión a Corea. Él tenía una flota devastada y llegó a construir 3 barcos Kobukson. Sin embargo, solamente 2 de estos barcos Tortugas, que eran adelantadísimos a su época, fueron al mar, a batallar contra 113 barcos japoneses que quisieron, eh, que quisieron invadir Corea. Y él logra, con 13 barcos y 2 Kobukson, que eran inabordables, no se lo podía abordar desde otro barco, logra destruir completamente la flota de 113 barcos. Sin embargo, es muy triste la historia, que no viene al caso acá. Les recomiendo el libro de Luciano Iriarte para que ustedes puedan tener un poco más profundamente la historia de Chunmu. Este tool, digamos, termina con un ataque de la mano izquierda. ¿Por qué? Porque simboliza que Chunmu no pudo demostrar
su lealtad al rey en todo su esplendor como él quería hacerlo. Fue traicionado, fue rebajado y sin embargo él seguía mostrando lealtad al rey, pero no fue suficiente. Y la historia es muy interesante. Y acá entramos al periodo imperial japonés, es a la parte más oscura de la historia de Corea. La parte de la historia de Corea en donde vamos a ver un sufrimiento extremo de la población coreana, en donde, para que ustedes se den una idea, la historia termina en estas dos Coreas divididas, en que familias enteras hayan sido separadas, en millones de muertos. El periodo imperial japonés comienza en 1905, sin embargo, en 1910, 5 años después, se firma lo que sería el tratado para que Corea pase a ser un protectorado de Japón, ¿tá? 8 años antes del nacimiento del general, pero si vemos que duró hasta 1945, quiere decir que el general Choi vivió casi toda su niñez, adolescencia y la primera adultez bajo la dominación de Japón, que fue extrema. Imagínense esto, Corea fue, el nombre de Corea fue quitado y se tuvo que llamar Joseon. Los japoneses marchaban por las calles y la sumisión es como la que se ve en la fotografía. Existía, digamos, expropiación de tierras. La cultura fue prácticamente aniquilada, como lo conté antes. Tenían que estudiar japonés, renombrarse con nombres japoneses. Y una cosa que a mí también me llama la atención es que toda la comida prácticamente que ellos producían tenía que ir para alimentar a las tropas imperiales japonesas, con lo cual el pueblo pasó un hambre fenomenal, con lo cual el general Choi fue en vivo uno de los coreanos que sufrió, y no tenemos que dejar de pensar que fue niño. Eso dio lugar a innumerables cantidades de revueltas callejeras. Este era el grito que más se escuchaba, Manse. Para nosotros los taekwondistas lo tenemos en Samil, que denota la fecha histórica del 1 de marzo de 1919. ¿Y por qué tiene 33 movimientos? Porque los 33 activistas que hicieron pública la Declaración de Independencia después fueron muertos junto con una masacre que, según algunos historiadores, va entre 25.000 y 70.000 muertos más desaparecidos. Entonces estamos hablando de que Samil también influyó en su cosmovisión, digamos, del general Choi. Y otra cosa, Euyam también tiene que ver con esto porque el líder del movimiento fue Euyam. Y los 45 movimientos de Euyam tienen que ver con la edad que tenía en el momento de las revueltas. Y una cosa que también debe haberlo conmovido tremendamente es ver las mujeres de Consuelo. Las mujeres coreanas, sin distinción de edades, fueron usadas como esclavas sexuales, y estos monumentos son actuales, se pueden ver en Corea del Sur. Incluso, fíjense lo que llegan a hacer, hacen estatuas en representación de las mujeres de Consuelo para no olvidar. A hoy existen todavía reclamos de Corea hacia Japón por este abuso, y lo que están pidiendo es, reclamando, es un pedido de disculpas formal más que dinero u otro tipo de compensaciones. Como si faltara algo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría. La Guerra Fría entre el 47 y el 91. Y también el general estuvo ahí envuelto, también la sufrió. La Guerra Fría se dice que partió y se inició, o digamos la mecha que la encendió fue Corea precisamente. Los protagonistas obviamente en aquella época fueron mayoritariamente Estados Unidos y la Unión Soviética, que representaban dos estilos diferentes de política y de ideología y obviamente de economía. Volvamos a Corea. Corea, ese país tan chiquito, en el 45 queda dividido y en el 48 comienza a haber
serios problemas de convivencia que acaba que en junio de 1950 van a ver eso rojo, el avance rojo, es cómo avanzaron los comunistas sobre el sur, casi termina en manos comunistas, y si no fuera por las Naciones Unidas que intervinieron, no se podría haber recuperado. Se establece entonces definitivamente el paralelo 38 como la división de las dos Coreas. Fíjense que para todos aquellos que están estudiando o rindieron tonil, en el movimiento número 38 hay un pisotón que simboliza esa protesta, ese dolor del general Choi por las dos Coreas separadas. Entonces, la guerra de las Coreas, la separación, también impregnó al general, la personalidad del general Choi. Pero lo podemos ver como un mapa, la guerra de Corea. Ay, quedó dividida acá, en uno estado comunista, en otro estado más liberal, de economía capitalista y demás. Pero esto es lo que se vivió en Corea, esto es lo que debe haber visto el joven, el niño, general Choi, el joven adulto más tarde. Esto es lo que se vio. Hubo una masacre de civiles, según lo que dicen, pasaron los 3,5 millones de muertos, algunos lo indican como 2 millones, 2,200,000. Estamos hablando de millones de muertos e imágenes que son desgarradoras como esta. Y aquí hago una reflexión que digo, en una guerra el sufrimiento no tiene nacionalidad, edad, color de piel ni nada, es sufrimiento y el general Choi, creo, no estuvo exento de esto. En 1952 la guerra todavía estaba en pleno auge porque terminó un año después. El general ya había sido nombrado general de 2 estrellas. ¡Qué orgullo! Había acabado su primer matrimonio en ese momento, su hija Mi-jung, Sun, no lembro, discúlpenme el nombre de la primera hija. Después tiene un nuevo matrimonio, o sea, en 52 fue también un año bisagra para él. Y muchos podrán decir, pero ¿cómo debería estar contento un general de 2 estrellas a los 33, 34 años? No, ese año murió su comandante, su padre y su maestro de caligrafía y taekwondo, que había sido también como un segundo padre. Otro golpe bajísimo para el ánimo del general Choi. Pero yo lo que rescato de este hombre, con esa estampa dura que uno le ve en las fotos y demás, y por eso lo quiero traer acá, porque esa cara, ese gesto adusto y demás no condice con el general que yo conocí, que también fue adusto, pero no tanto, cuando lo vi en los IIC o cuando tuve la oportunidad de visitarlo, pero era ese el rostro, y yo quería entender por qué. Entonces, toda esta exposición que yo hice fue para decir, ahora lo entiendo al general, por lo menos en parte entiendo. Me hubiese encantado tener la posibilidad de compartir más charlas con él, pero bueno, no me daba ni el grado, ni la edad, ni la capacidad intelectual en ese momento como para tener una conversación con él. Pero yo lo que rescato de él es su espíritu indomable, porque ni cuando era niño, ni cuando era adolescente y tuvo que ir a entrenar por su problema de salud, ni después que estuvo preso y cuando se murieron sus seres queridos, ni su divorcio, ni el etcétera, etcétera, él se quebró a tal punto de desistir, que estuvo a punto, él lo confesó en una bibliografía que hay, él confiesa que estuvo a punto de desistir porque ya no soportaba las torturas y demás, pero su espíritu indomable para mí es destacable y yo me acuerdo de haber estrechado esa mano derecha que vemos ahí y era impresionante. Yo creo que toda la parte negativa de él la sacaba por ahí, digamos, pegándole a objetos inanimados. ¿Por qué digo esto? Bueno, en 1954 esta foto es muy famosa, un año antes de la creación, del nombramiento, de la aceptación del nombre de Taekwondo. Él hace una presentación con soldados ante el presidente Syun-man, que es ese que vemos ahí, el primer presidente de Surcorea, que realmente fue un dictador, está catalogado como un dictador y tuvo que huir después de un golpe de Estado después de 18 años. Yo no sé si el general Choi se llevaba bien o no, pero en ese momento hace la demostración y quedan todos muy impactados. Todos los que estaban presentes en las primeras demostraciones, tanto en Corea como después cuando él fue embajador itinerante por el resto de los países, eran soldados, como vemos acá, a la cabeza al coronel Nam, su mano derecha. Y ahí
en esa oportunidad el presidente le pregunta, ¿y cómo se llama este arte marcial? Cuando vio que uno de sus soldados rompió 13 tejas con ese puño. Y él le pregunta, ¿con qué parte? El general Choi le muestra y después le dice, ¿cómo se llama este arte marcial? ¿Taekyon o Tang Soo Do? Y el general Choi se dio cuenta que no tenía nombre para este arte marcial. Con una perseverancia envidiable, en 1955 le habían dado un año para que nombre este arte marcial que él estaba desarrollando. Se crea un comité de nominación de Taekwondo con gente famosa y otros maestros de artes marciales coreanas, y definitivamente se acepta Taekwondo, como explicó bien el maestro Gautier, Taekwondo, 3 vocablos. Tae significa saltar, patear, todo lo que se hace con los pies, vamos a decir, toda la acción del pie, con lo mismo con las manos, y el do significa arte o camino. Es muy limitada esa definición de do, pero bueno, es la que más se repite en los doyan y es por lo menos un algo, camino qué. Y ahí empezamos a investigar y a preguntarnos, espero que sea así, ¿no? Y él presenta una evidencia histórica. ¿Por qué? Porque ese nombre lo sacan de algunos diccionarios japoneses y chinos también. Él tenía mucha influencia de la escritura china también, como sabemos. Y él presenta algunas pinturas, presenta algunas, digamos, evidencias que tienen que ver con la parte histórica. Y llegamos al 11 de abril de 1955, entonces, con la aceptación del nombre Taekwondo, de las 3 cosas separadas. Ahora bien, les hablé hace media hora, que no paro de hablar, de guerras, muertes, hambre, violaciones, de todo tipo, centrándome en eso para poder interpretar lo que es el general Choi, lo que fue el general Choi como figura, líder de nuestro taekwondo y de nuestra organización hasta su deceso en 2002. ¿Cómo llegamos a los niños? Bueno, permítanme ir para atrás. En 1985, yo era un cinturón amarillo, amarillo punta verde, o 1986. ¿Por qué tengo la duda? Porque tuve muchas conversaciones de esta hasta que empecé, así que más o menos empezó ahí, 85, 86, pero me acuerdo patente que estaba con mi primer profesor, al quien le agradezco enormemente todo lo que hablamos, sea bueno o malo, porque gracias a él en parte estoy acá, hablando con ustedes y compartiendo esto. Y me acuerdo que mi profesor le estaba enseñando a un nene de unos 8 o 9 años, no eran nenes como los que encontramos ahora en el Doyan. Y en esa oportunidad mi profesor le dice, bueno, vamos a hacer ataque en cruz, Sayu Shirugi, ok, o hay un pie que no se desplaza, que solo gira. Para eso, imagínate que te clavo el pie en el piso. Ese fue el ejemplo que usó conmigo y con mis compañeros, que hoy que son maestros, algunos son maestros seniors, y lo usó conmigo. Y ahí dije, disculpe, pero no está bien, porque le está enseñando igual a un nene como me enseñó a mí, que soy adulto. Yo ya estudiaba Derecho en Argentina, estudiaba leyes en esa época. Entonces, lo que vi fue esto, porque el nene se imaginó como la pasión de Cristo para hacer Sayuchiri, más o menos. Fue tremenda la imagen que debe haber tenido mental. Y entonces le digo, no, pero tenemos que hacer otra cosa. Entonces me dice, bueno, ya que sos tan inteligente, hace algo. Y ahí pensé, y me surgió una idea de recortar un papel, ponerlo en el metatarso del pie que no se desplaza, y en ese papel escribir un secretito. Y ese secretito le dije así al chico, esto es solamente para vos. Si alguien ve que vos tenés un papel en el pie, lo perdés al secreto. Entonces el nene ya no movió el pie que tenía que quedar inmóvil, lo giró, lo fue girando. Y por eso me parece que mi profesor de ese momento dijo, qué interesante, seguí haciendo juegos. ¿Por qué? Porque el resultado fue este. El nene, en vez de llorar, se rió. Cambiamos. Entonces ahora nos encontrábamos ante un desafío. Yo era un joven estudiante de leyes en Argentina, no existía la computadora, no existía los celulares. Entonces me puse a investigar, a comprar libros que llegaban o de México
o de España, demoraban muchísimo y costaba más caro el traslado y el seguro que comprar el libro. Y entonces yo dije, me voy a proponer casi inconscientemente esto, ¿eh? No es que yo me puse como un intelectual en ese momento a decir, no, yo voy a hacer esto. No, fue surgiendo un proceso de pregunta y respuesta. Entonces surgió esta pregunta, ¿qué hago si llega un chico con síndrome de Down? ¿Cómo ocurrió? Fue uno de mis primeros alumnos, se llamaba Ricky, un chico con este síndrome de Down, que yo tuve la oportunidad de ayudarlo en su crecimiento. Entonces, los nenes que tienen una voluntad de ir una intención de ir a practicar un arte marcial, ¿cuál arte marcial van a elegir? En aquella época había una serie que se llamaba Kung Fu de David Carradine. Años después surge Steven Seagal, entonces ya teníamos Kung Fu, ya teníamos Aikido. Bueno, y cómo una persona se decide, más siendo un niño o un adolescente en aquella época. Yo dije, vamos a darle el material. Entonces, una persona que quiere aprender un arte marcial se encuentra con toda esta oferta de artes marciales. En aquella época no era tanto, pero era abundante. Ante eso se sentía abrumado. Entonces yo dije, no, vamos a hacer algo sistematizado y empecé a escribir con la máquina de escribir que me había regalado mi papá para estudiar Derecho y con los dibujos que ustedes saben que yo hago. Yo trabajaba en un diario en esa época, en un newspaper, casualmente como dibujantes, así que fueron surgiendo. Y ahí llegamos a que en los Doyan empezaron a llegar estos niños que muchas veces los veíamos como demonios. ¿Y por qué lo veíamos así? Porque no teníamos materiales para enseñarles. No había material, no había una pedagogía. Entonces, ay, no, no quiero. Y hacíamos señas porque veíamos a los niños como cuasi monstruos. Y cuando entraban, los seguíamos viendo como cuasi monstruos. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era enseñarles como un adulto. Por ende, los nenes se aburrían, resultaban agresivos y el efecto que se lograba era exactamente contrario y nos encontrábamos con una veintena de alumnos en el medio de la clase que eran monstruos para nosotros. Los catalogábamos así, los etiquetábamos así. Entonces dije, no, yo prefiero esto y darle un orden a esto, pero cambiar la onda. Y eso es lo que se empezó a hacer. Tanto así que algunos instructores me dijeron, si no hubiera sido por esas guías que fuimos teniendo, terminábamos locos o exorcizándonos, porque realmente era difícil. Continúa siendo la idea de trabajar para mejorar la pedagogía, la inclusión de los chicos al taekwondo. En 1993, en el 1992, a final de año, van a ver una revista más adelante, recibo la invitación a través de un sexto dan del interior de Argentina para ir a visitar al general Choi a su casa. Así que unos meses después, en 1993, me mudé a Estados Unidos, a Sherman Oaks, cerca de Los Ángeles, y ahí terminé de la manera que ustedes ven, a la izquierda, sin computadora, sin Photoshop, sin Adobe InDesign, sin nada de eso, a mano, con fibras, ahí ven, marcadores que me había llevado de Argentina y que me habían ayudado a comprar mis alumnos y que me habían ayudado a comprar mis amigos y mi familia. Calcando, yo creo que por eso tengo el daño en los ojos que tengo, porque calqué durante muchos años sin buenas condiciones de iluminación y terminé 5 libros, como ven ahí me faltó solo terminar el libro dorado, que es el libro de cinturones negros. Las edades a las que yo apuntaban son diferentes a las edades que hoy vemos en los Doyan. Sin embargo, esto también era flexible. Así que ahí viajé hasta Toronto, alquilé esa camioneta y la estoy mostrando porque para mí esa camioneta fue wow, cambio automático y hacía cosas que yo ni entendía, tanto que cuando salgo del aeropuerto de Toronto casi choco, porque no sabía. Y llego al barrio del General Choi, a este barrio tan hermoso. Una de estas que ven acá es por el medio, por ahí, es la casa del general Choi. Y tengo la suerte de visitarlo, de golpear la puerta y que él, el 20 de enero de 1993, me abriera la puerta. Cuando me abre la puerta, tuvimos una charla, le mostré el primer libro que tenía impreso, los otros los había terminado de imprimir y de encuadernar en Estados Unidos.
él con esa cara, que es la que les digo que siempre me intriga y me fascina, según lo que él expresó, estaba muy conforme. Pero ¿saben cuándo se distendió la reunión? Cuando yo le dije que no había creado ni una técnica nueva, ni modificado las técnicas que él había hecho. Yo lo único que había hecho es una pedagogía especial para niños. Entonces ahí él se afloja un poco, sonríe y le muestro todo el resto de los libros, le muestro, esto era el interior, toda esa letra que ustedes ven ahí, bueno, esa letra es a mano, yo insisto, no existían las computadoras, por ende no existían las impresoras, esa es mi letra, de las páginas internas con un sistema especial con el que le enseñábamos. Y este es mi mayor tesoro en Taekwondo. Este es el tesoro que yo, valga la redundancia, atesoro más en mi vida de Taekwondo. Las felicitaciones. A la izquierda de su firma en inglés vamos a ver la firma de él en vertical. Eso de ahí dice Choi Hong-hee también. Bueno, él me autoriza y me dice que le escriba a la ITF para que sea completa la autorización, porque él estaba de acuerdo en que a los niños no se le podía enseñar a igual que a las mujeres. Y las palabras, más o menos, y me disculpo si no es exactamente lo que él dijo en ese momento, pero yo tenía muchos nervios, él dijo que cuando él desarrolló el taekwondo no había tenido en cuenta ni a las mujeres ni a los niños porque no combatían. Palabras más, palabras menos, es lo que yo escuché ese día. Así que el 15 de marzo de 1993, aquí van a ver la firma del gran maestro McCallum, que en paz descanse, que en ese momento era vicesecretario general de la ITF, nos autoriza a enseñar el programa de Kids de aquel momento a los hispanoparlantes porque yo no lo tenía en inglés. Y esta es la foto final con el general Choi, que llamó por teléfono a su hijo, y lo vamos a ver ahí porque su hijo también participó de las conversaciones, y es mi mayor tesoro. Cuando nos estábamos por ir, dice, los invito a almorzar. Fue un gran honor para nosotros. Yo no tenía hambre, no hubiera podido comer. De hecho, comí muy poco porque estaba muy ansioso. Fíjense mi cara, yo tenía 25, 26 años. Me lleva a conocer el sótano, donde después me enteré que mi gran maestro y otros grandes maestros y maestros han practicado ahí, a su sótano, donde tenía todas esas paredes llenas de premios. Y nos estamos poniendo los zapatos y me dice, no, 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 por favor venga que quiero que conozca la oficina de arriba. La de la derecha es la foto de la oficina de arriba. Y si ustedes ven un detalle que me lo hizo notar el gran maestro Marano, ¿cómo? ¿Usted subió en zapatos? Sí, él me dijo, no, no, déjese los zapatos. Yo subí por la escalera, me acuerdo, con una alfombra gigante así, con zapatos puestos. Y él me mostró. Cuando terminamos de almorzar, él se fue, ese es el último saludo. Ahí lo veo al general Choi saludándome y me llamó mucho la atención la patente que él tenía en su coche. Fue ahí la despedida, lo volví a ver un año después en Malasia. Lo curioso de esto es que cuando me compro la enciclopedia, la primera enciclopedia condensada en Estados Unidos, veo que hay una sola mención a a niños en la enciclopedia. Lo que vi muchas veces, varias veces, son jóvenes, pero no niños. De todas maneras, vamos a encontrar también fotos de niños, claro que sí, van a ver ahí en la enciclopedia, tanto la de 15 volúmenes como en la enciclopedia condensada, que cuando se habla, por ejemplo, de ataque medio o ataque bajo, van a ver que son niños, niños más grandes que aquellos en los que estuvimos trabajando en los últimos años. Pero lo que no hay en la enciclopedia es la mención a una especial pedagogía para enseñarle a los chicos. Perdón, Por ende, maestro, sí, menos de ¿acabé? 5 minutos. Listo, gracias. Nosotros a un adulto le podemos explicar cómo se hace un sukut tulgi, pero no le vamos a explicar eso de la misma manera a un niño. O sea, hay un montón de lenguaje, hay un montón de técnicas que no se la enseñamos a los chicos, no solamente porque no está acorde con las edades cronológicas y biológicas y cognitivas del niño, sino también con su desarrollo físico. Hay un montón de cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo que se hizo fue encontrar
la manera de dar una respuesta, de adaptar el taekwondo a cada una de las edades, insisto, no solamente la cronológica. Van a ver acá estas revistas de 1992 de Argentina, donde ya se promocionaba en Argentina un método de enseñanza. Pero yo me quiero quedar con esto, con las palabras del general Choi. Estas palabras de él dichas en el último IIC, del que yo tengo noticia que participó, ya en muy mal estado de salud, muy deteriorado. El taekwondo no se trata solo de dar puñetazos o patadas, se trata de hacer lo correcto, que tiene que ver también con su cultura moral y con lo que el maestro Gautier nos dijo. Miren esto, ayudar a otros a desarrollarse y tener éxito en la vida es una recompensa en sí misma y solo es valioso si no se espera nada a cambio. Por eso yo quise hacerle este pequeño homenaje para entender que una persona que a pesar de haber vivido en las peores condiciones que puede vivir un ser humano, como es la guerra, la vejación, las humillaciones, la esclavitud y demás, pudo generar el taekwondo, pudo abrirla a todo el mundo, no se quedó con que el taekwondo es solamente coreano, lo llevó a todo el mundo y tuvo la grandeza de no decirme váyase, porque yo sentí miedo, como el maestro Gautier contó, yo sentí miedo realmente, tenía 25 años, era segundo dan, y le estaba diciendo al creador del taekwondo, tengo un programa para enseñarle a los chicos. Sin embargo, él acogió bien la idea y dijo, vamos a darle para adelante, está autorizado. Y me quedo con esto. Cuando eres joven enseñas con tu cuerpo, cuando eres adulto enseñas con sabiduría, cuando mueres enseñas con tu legado. Y ese es mi mayor homenaje, el homenaje que yo quiero hacerle al general Choi. No quiero recordarlo así, quiero recordarlo así y más de esta manera. Así que muchísimas gracias, felices 70 años al taekwondo. Muchísimas gracias por su respeto y atención y quedo abierto, no ahora porque sé que acabé el tiempo, pero por mi correo institucional que van a encontrar en el sitio web de la ITF, ustedes pueden acceder a mi correo personal cuando lo necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Fabián. Como A siempre, un ustedes. placer. Como dijo el maestro Fabián, todos aquellos que tengan alguna pregunta, alguna consulta, pueden encontrar su dirección de correo electrónico en el sitio web de la ITF, www.ittftaekwondo.sport, y le pueden escribir y hacer las consultas que quieran. Suele responder todas, demora un poco, pero responde todo Demoro. siempre. ¿Mm? Estoy Muchísimas gracias. esperando. Bueno, vamos a hacer un break de menos de 3 minutos y seguimos con la otra charla. Gracias a todos por estar presentes, muy amables.